Buenos días, alumnos del primero medio B. Es un placer volver a hacerles clases. Entonces, en el día de hoy empezaremos a desarrollar la guía número 6, que ya está subida al aula virtual del colegio. Entonces, necesito saber quiénes tienen problemas con el uso de la cámara para que me avisen, por favor. Entonces, muchachos, en el día de hoy voy a compartir la guía número 6 sobre el tópico de los derechos humanos. Tengan presente que la guía 4 y 5 no se enviaban ni entregaban al profesor, entonces la guía número 6 es la evaluación de los contenidos de la guía número 4 y 5. Repito, de la guía número 4 y número 5, que trata sobre los derechos humanos. ¿Alguien logró bajar la guía número 6? ¿Alguien logró bajar la guía número 6? ¿Muchachos o muchachas? ¿Cómo? Profesor. Aparte de Vicente, ¿quién más? Ya, vamos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, voy a compartir dicho documento para poder guiarlos u orientarlos en la resolución de las preguntas, queridos estudiantes, sobre el tema de los derechos humanos. Repito, los derechos humanos, en qué consisten, características principales, cuál es la naturaleza de los derechos humanos, tipos de derechos humanos, los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación. Por favor, tengan cuidado con el audio. Gracias. Entonces, ¿en qué estaba? ¿Qué son los derechos humanos? ¿En qué consisten? Características principales. Los crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad. Ejemplos. Tenga cuidado con el audio, por favor, Renato. Gracias. El genocidio. Por favor, gracias. Ya. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Entonces, vamos a desarrollar y luego poder responder a algunos conceptos claves, tales como crímenes de lesa humanidad, democracia representativa, formación ciudadana, derechos humanos, entre otros. Luego algunas preguntas de desarrollo que ustedes tendrán que desarrollar, queridos estudiantes. No hay problema, Renato. Se solucionó. Ya. Vamos a compartir documento, muchachos. Atentos, estamos en la guía 6. Guía número 6. Guía número 6. Atención. Atención. Ya acá está. ¿Se ve bien? Perfecto, ya. Empecemos. Yo espero que de aquí al viernes puedan entregar la guía, por favor, chiquillos. Ya, aquí deben definir algunos conceptos claves que hemos visto a lo largo
de estas semanas anteriores, ¿cierto? Los derechos humanos, ¿qué son los derechos humanos? Formación ciudadana, crímenes de lesa humanidad, democracia representativa. Entonces, muchachos, acá tienen que definir cada uno de estos conceptos simplemente. No requiere gran complejidad. Tengan presente, por ejemplo, la democracia representativa. ¿Qué es la democracia representativa? Bueno, un sistema político de gobierno, en virtud de la cual los ciudadanos son los que votan a sus representantes, etcétera, etcétera, etcétera. Democracia representativa. En Chile actualmente vivimos en una democracia representativa de tipo presidencial, lista. Los crímenes de lesa humanidad. La semana pasada lo expliqué. ¿Qué son los crímenes de lesa humanidad? ¿Qué son? Bueno, son aquellos crímenes realizados por un grupo organizado de agentes del Estado o funcionarios públicos que de manera sistemática asesina, masacra, mata a una determinada población civil. Hay varios ejemplos históricos a lo largo del siglo XX, ¿cierto? Genocidio judío, estalinismo, genocidio armenio, guerra civil yugoslava, las dictaduras militares en América Latina, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la formación ciudadana, hemos sido reiterativos con ese concepto, es un proceso continuo de aprendizaje, en la cual adultos, jóvenes, niños, niñas adquieren habilidades, conocimientos, actitudes en la vida para considerar la posibilidad concreta de vivir en una sociedad democrática. Entonces, ¿qué es formación ciudadana? Un proceso continuo de aprendizaje, en la que niños, jóvenes, adultos adquieren ciertas habilidades o conocimientos en la vida para una sociedad democrática, formación ciudadana. Bueno, ¿qué son los derechos humanos? Eso también lo planteamos en la guía número 4, si no me falla la memoria. Los derechos humanos son aquellos derechos que por el solo hecho de existir uno los posee y están tipificados en los organismos internacionales como la ONU, la OEA, etc. Y que nadie debe transgredirlos. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda o consulta respecto al punto número 1? Respecto a definir. Solo hay que definir lo que son y ya. Perfecto. ¿Cómo, Vicente? ¿Y solo había que definir su significado con ejemplos o solo decir como un resumen más o menos de qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? O sea, ¿qué son? Por ejemplo, si usted quiere agregar un ejemplo, ¿a qué concepto te estás refiriendo con agregar un ejemplo? Como los crímenes de lesa humanidad, con esos ejemplos que de la guerra yugoslava y Bueno, claro, tú defines primero tú defines primero el concepto y posteriormente, si quieres, agregas un ejemplo. Vicente. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó bien? ¿Se escucha bien o no? sí, profesor. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Entonces, en el ítem número 1 se definen estos 4 conceptos. Estos 4 conceptos. Ahí sí. Se definen estos 4 conceptos.
Derechos humanos, formación ciudadana, crímenes de lesa humanidad y democracia representativa. Preguntas de desarrollo. Lee atentamente y responde. Son cuatro preguntas. ¿O no? Sí, 4. Ya, esta pregunta tiene que ver con las características de los derechos humanos. ¿Qué significa que los derechos humanos sean inalienables e indivisibles? ¿Qué significa que los derechos humanos sean inalienables e indivisibles? Pertenecen a las características principales de los derechos humanos, que sean inalienables e indivisibles. Luego voy a volver a esta pregunta. Posteriormente, la pregunta número 2. Acá es más bien de carácter interpretativa la pregunta número 2. ¿Cuándo existe abuso policial en materia de derechos humanos? ¿Cuándo existe abuso policial en materia de derechos humanos? Cuando intentan como arrestar a alguien que no hizo nada o cuando quieren maltratar a alguien solamente por romper una regla como salir en la cuarentena. O sea, la primera cuando arrestan a un ciudadano sin motivo alguno. O cuando, por ejemplo, un ejemplo claro, concreto sería el abuso policial tras octubre 18, en la cual muchos ciudadanos o ciudadanas quedaron heridos o heridas producto del actuar policial. Más aún, muchos padecieron daño ocular. ¿Eso es abuso policial? Es abuso policial. Entonces, ¿cuándo existe abuso policial en materia de derechos humanos? Cuando las fuerzas de orden pública, cuando las fuerzas de orden público incurren en actos violentos sin motivo alguno. Ejemplo, daño ocular, por ejemplo. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien el audio? Perfecto. Tercera pregunta. ¿En qué consisten los derechos humanos de segunda generación? Esto también lo vimos las clases anteriores. ¿Cuáles son los derechos de segunda generación? Son aquellos derechos económicos y sociales. Ya, pregunta número 4. ¿En qué consistieron las violaciones a los derechos humanos realizadas por las dictaduras militares en América Latina? ¿En qué consistieron las violaciones a los derechos humanos realizadas por las dictaduras militares en América Latina? ¿En qué consistieron las violaciones a los derechos humanos realizadas por las dictaduras militares en América Latina, muchachos? ¿Qué podrían decir en esta pregunta número 4? Jóvenes, estudiantes, muchachos. En no dejar expresar la libertad de expresión. Claramente un factor importante, don Luis. Luis, Agresión física y psicológica. correcto, también. Entonces, ustedes eso deben responder a partir de esta pregunta. O sea, todas estas dictaduras militares en América del Sur claramente no respetaron la libertad de expresión. Cuando arrestan a lograron, alguien por no seguir una regla cualquiera, lograron exiliar a opositores políticos, torturaron, mataron, etc. Dígame, Vicente. Dígame. cuando arrestan a alguien por solo romper una regla, lo mandaban a matar o solo a arrestarse por un tiempo determinado sin motivo. Generalmente en las dictaduras militares
no se realizaba el debido proceso y generalmente los encarcelaban y muchas veces eran asesinados. No respetaban las libertades individuales de los afectados, Vicente. Entonces vayan recordando lo que hemos dicho acerca de las dictaduras militares en América Latina. A partir de eso, ¿qué sucede con los derechos humanos de los afectados, de las personas? Queridos estudiantes. ¿Alguien más quisiera agregar algo? ¿Alguien más que quisiera agregar algo? Ya después. Y aquí una breve comprensión de lectura. El ítem número 3. Solo 2 preguntas, ¿ya? Solo 2 preguntas. Que son las siguientes. Bueno, acá está el texto. El texto es sobre George Floyd. Sobre George Floyd. Ya, bien. Ahora. Las protestas y la rabia han estallado en los Estados Unidos no solo porque un policía blanco a sangre fría cortó el suministro de aire de Floyd al arrodillarse sobre su cuello hasta que se le fue la vida, sino también porque ese fue solo uno de los muchos y frecuentes episodios deshumanizantes. Su muerte es un recordatorio de la supresión cotidiana que se le impone a tantos afroamericanos, que sus vidas son baratas y que pueden ser extinguidas en cualquier momento y en cualquier lugar por un uniformado con una pistola. Cierre comillas. Preguntas. ¿Qué simboliza la muerte de George Floyd para la sociedad norteamericana? 2. ¿Hay semejanzas entre la sociedad chilena y la sociedad norteamericana respecto a algún conflicto histórico existente en materia de derechos humanos? Muchachos o muchachas. En la 2 creo que hay una similitud en el tema de Estados Unidos y Norteamérica, digo de Chile y Norteamérica, de que como un policía dañó a alguien cualquiera y eso no hizo una revolución, por ejemplo, el tipo que le disparó un balín en el ojo, eso hizo que todos se enojaran y empezó una revuelta, igual que lo de George Floyd, y eran como personas inocentes, ¿Eso cuándo ocurrió? como el estallido social de octubre. ¿Acá en Chile? ¿Sí? Por eso digo Vicente. Mire, lea bien la pregunta. ¿Hay semejanzas entre la sociedad chilena y la sociedad norteamericana Pero es que no es cualquier persona. respecto a algún conflicto histórico existente en materia de derechos humanos? A ver, desarrolle eso. ¿A qué te refieres con eso? Por la muerte de George Floyd, fue Ya. una persona de color, Correcto. específicamente de color, no fue de una tez más pálida, lo que generó conflictos en la sociedad negra, por así decirlo, ¿Ya? porque siempre han sido oprimidos, siempre han sido menos que la sociedad más blanca, La sociedad blanca, norteamericana, claro. y se nota demasiado entre Norteamérica. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué dijo? Se nota No le- demasiado esa diferencia en Norteamérica. Correcto. Entonces, Ser acá, como, por ejemplo, los pobres y los ricos, por decirlo así, ¿o no? ¿cómo? Repita lo que dijo, que no se lo escuchó bien. No sé si sería, pero por ejemplo, una similitud, o sea, no es similitud, pero así como una diferencia podría ser como los pobres y los ricos aquí en Chile, como conflicto. Claro, habría que analizar si las personas más pudientes o ricas de nuestro país, que generalmente están vinculadas a la política, a los grandes negocios,
a los dueños de los bancos han incurrido en actos violentos contra las personas más humildes, más vulnerables o pobres de nuestro país. Claramente en nuestro país, estimada alumna, las diferencias económicas, sociales, son importantes, incluso bastante impresentables. Por lo tanto, claramente hay una semejanza. Hay una semejanza en términos de la desigualdad del ingreso, la desigualdad del ingreso. Acá en Chile las personas que son muy ricas perciben grandes cantidades de dinero en relación a otras personas que perciben simplemente el sueldo mínimo. Y las diferencias entre la persona que percibe el sueldo mínimo y una persona muy rica son diferencias muy grandes. Podría ser una semejanza estimada. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Se escuchó bien la respuesta? ¿Se escuchó bien? Sí, se escuchó bien. Camila, entonces, claro, hay una semejanza ahí, por supuesto. Claro, entre ambas sociedades, la sociedad chilena y la sociedad norteamericana, las diferencias sociales, económicas, son grandes, amplias, y eso ha generado toda clase de críticas, violencia, entre otras cosas. Entonces acá, en el ítem número 3, que es de comprensión de lectura, tienen que leer lo suficientemente lento, tranquilo y preciso para lograr responder las preguntas. La primera pregunta: ¿qué simboliza la muerte de George Floyd para la sociedad norteamericana? ¿Qué simboliza, muchachos? Es como Jóvenes. que la policía o la gente en Estados Unidos no respeta mucho a la gente que es como de color negra, ya que básicamente a otros como que lo investigaba, pero esta persona básicamente solamente ni siquiera le hicieron una forma de hablar, ni siquiera se resistió y terminaron ahorcándolo sin ningún motivo, solo porque era un sospechoso. Ya. ¿Solamente eso simboliza, Vicente? ¿Qué más podría simbolizar? Como que muestran como que algunas personas no respetan a la gente de color afroamericana. Pero Sería una claro, muestra de racismo extremo. tú dices un ejemplo de racismo extremo. Sí. Claro, pero sí, sí, sí es cierto, pero tienen que leer y basarse en el texto. ¿Qué dice el texto? Entiendo el punto, sí. Buena observación, Luis. Sí. Ya, perfecto, Luis. Gracias. ¿Algo más? Porque, ¿qué simboliza dicha muerte para la sociedad norteamericana? Se los digo porque todavía la sociedad norteamericana sigue movilizada a, a través de manifestaciones ciudadanas, callejeras, reclamando Lo que contra acabo esta. de leer dice que su muerte es un recordatorio de la supresión cotidiana que se le impone a tantos afroamericanos, que sus vidas son baratas y que pueden ser extinguidas en cualquier momento. O sea que, según ellos, las vidas de los afroamericanos no valen como la valería de alguien blanco.
yo creo, algo así. Según- Lamentablemente, Luis, es así todavía en algunos sectores de la población blanca contra los afroamericanos. Y se han dado ejemplos concretos al respecto, lamentablemente. Y sigue ocurriendo, sigue aconteciendo o acaeciendo estas muertes afroamericanas por parte de policías blancos. ¿Algo más? Piensen bien estas respuestas, porque previo a eso hay que leer el texto para posteriormente aplicar. O sea, aquí hay que aplicar a partir de la lectura del texto más las clases anteriores. Ya, entonces, ya en esto consiste la guía número 6, ¿se dan cuenta? No es muy largo, pero hay que responder cada una de las actividades. Comprensión de lectura. Entonces, acá está. Acá están las preguntas, ¿cierto? ¿Qué significa que los derechos humanos sean inalienables e indivisibles? Posteriormente, ¿cuándo existe abuso policial en materia de derechos humanos? ¿En qué consisten los derechos humanos de segunda generación? Esos son los derechos humanos económicos y sociales, ojo, tienen que desarrollarlos. No solamente poner derechos humanos económicos y sociales, sino desarrollarlos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos derechos humanos económicos y sociales? ¿Y en qué consistieron las violaciones a los derechos humanos realizadas por las dictaduras militares en América Latina? Ahí pueden poner el ejemplo de Chile. Si quieren especificar más la respuesta, pueden ejemplificarlo a través de lo que sucedió en Chile a partir de 1973 hasta 1990, queridos estudiantes. Y luego está la comprensión de lectura a partir de las dos preguntas de George Floyd. Y los conceptos que hay que responder brevemente. Ya. Queridos estudiantes, muchachos, yo puse la fecha de entrega el día viernes, pero si no pueden, la entregan después. No tengo problema en esa situación. Entonces, preguntas, dudas, consultas respecto a la guía número 6. Aprovechen ahora de preguntar, por favor, para que la puedan desarrollar durante la semana sin ningún tipo de problema. Queridos estudiantes, Antonella, Belén, Vicente, Cata, la otra Cata, Camila, Las Luis. preguntas hay que justificarlas. Claramente, o sea, usted tiene que responder las preguntas y claramente justificarlas, sobre todo las preguntas de desarrollo. Las preguntas de desarrollo. Luis, Ya. sí, sobre todo las preguntas de desarrollo. ¿En qué consisten? No sé en qué consisten, qué son los pasos a seguir, etcétera. ¿A qué te estás refiriendo? ¿Te estás refiriendo a algún tipo de pregunta en especial, Luis? No, que, que era para asegurarme, porque la pregunta no dice justifique su respuesta. Era para no cometer ese error de no justificar. No, claro, correcto. No, siga
siga las instrucciones que señala la guía, ¿ya? Ya. Por favor. ¿Alguien más? Profe, Dígame, Sofía. ¿grabo la clase o no? Sí, correcto. ¿La puede subir por si tenemos dudas y no podemos preguntarle? Claro, pero claro, voy a subirla durante estos días la clase. Joven Sofía. Ya, gracias. No, no hay problema. La pregunta, dígame, Vicente. Bueno, Pregunta eso, 1, la pregunta 11 o la 1. la 1 es que creo que puse 1. No, La pregunta relájese. 1. ¿Qué significa que los derechos humanos sean inalienables y indivisibles? Eso no lo entendí. No, básicamente, eso lo vimos en la guía número 4 en reiteradas ocasiones. Consisten en que los derechos humanos no pueden, no pueden dividirse en orden de importancia. Cada uno de los derechos humanos son importantes en sí mismo y eso significa que uno los posee por el solo hecho de ser persona. El solo hecho de ser persona, Vicente. Ujú. Eso, Vicente, específicamente está, y yo sé que usted es ordenado y responsable, está en la guía número 4, respecto a las características de los derechos humanos, que son universales, inherentes, inalienables, irrevocables, indivisibles, etcétera, etcétera, etcétera. Vicente. ¿Quién más? En Dígame, Cata. el chat le están preguntando algo. Sí, dígame, Catalina. Dígame, joven Cata. Ya, es que solo, entonces escríbame, por favor. Que me pide que deba repetir algo. ¿Qué quiere que repita? Espérese. Ya. Tengo mal el micrófono, por eso le pregunté sobre la 1 y la 2. ¿Qué pasa con la 1 y la 2? ¿Cuál pregunta? ¿Los conceptos o las preguntas de desarrollo? Joven Cata. Ya, la pregunta. ¿Quiere que lo comparta nuevamente? ¿Quiere que comparta nuevamente el documento? Para ver nuevamente la pregunta 1 y 2 de las preguntas de desarrollo. No se preocupe, lo voy a volver a compartir. Dígame nomás. Atención. Ya, Catalina. Las preguntas número uno y 2 de las preguntas de desarrollo. Pregunta número 1, ¿qué significa que los derechos humanos sean inalienables e indivisibles? Esta respuesta aparece señalada y su contenido está en la guía número 4. ¿Qué significa que los derechos humanos sean inalienables e indivisibles? Guía número 4. Guía número Una 4. pregunta ahí mismo. Por ejemplo, en esa misma pregunta, ¿tengo Diga, que colocar el por qué son inalienables e indivisibles? ¿qué significa? Claro, ¿qué significa? Ya. Que sean indivisibles e inalienables. Incluso podrían usar, si tienen tiempo, durante la semana, por favor, usar los videos que yo envié, por favor. Por favor. La pregunta número 2. La pregunta número 2. En el chat le escribieron. Sí, en eso estoy. Gracias. Perfecto. Perfecto. Ya. Y la pregunta número 2. ¿Cuándo existe abuso policial en materia de derechos humanos? ¿Cuándo existe abuso policial en materia de derechos humanos? Bueno, acá en Chile a partir de octubre 18, lamentablemente ocurrieron toda clase de cuestionamientos contra el actuar policial. Más aún, muchos organismos internacionales, organizaciones
de la sociedad civil reclamaron bastante acerca del actuar policial o sobre el actuar de las fuerzas de orden público. Lamentablemente, y con muchas personas padeciendo daño ocular. Ahora sí, Cata. Es que tiene que escribir bien, Cata, si no, no le podré, no lograré entender y no podré ayudarle. ¿Algo más, joven Cata? Ya, perfecto. Muchachos, entonces si tienen alguna duda, por favor, aprovechen de consultar, comentar ahora mismo y básicamente esto es la guía número 6. Si se dan cuenta, no es larga. Entonces son 3 ítems. El primer ítem de definiciones acerca de los conceptos claves, luego preguntas de desarrollo para finalizar con una pequeña comprensión de lectura respecto a la muerte de George Floyd. Repito, respecto a la muerte de George Floyd. Entonces, yo pedía que me la entregaran el día viernes, pero algunos me están señalando que no van a alcanzar, ¿correcto? Porque tienen muchas guías que entregar. Ya. Lo pueden entregar el lunes, no hay problema. ¿Ya? Bueno, si alguien puede entregarlo el día viernes, bien. Pero si se retrasan, no hay problema. ¿Ya? ¿Ya, muchachos? ¿Muchachas? ¿Alguna otra duda? Vicente, Cata, Luis, Belén, Antonella, Camila. ¿Dudas, consultas sobre la guía 6? ¿Consultas, dudas? Sofía, Cata, ¿dudas? ¿Consultas de la guía 6? Queridos estudiantes, ¿No? ¿dudas, consultas de la guía 6? ¿Dudas, consultas de la guía 6? Parece que no. Ya. Está la guía, ya está la guía en la plataforma web del colegio. Pueden empezar a realizarla. Espero que la puedan enviar el día viernes. En caso contrario, me la entregan el sábado, el domingo, el lunes. No hay problema. ¿Les parece razonable la propuesta, muchachos? ¿Les parece razonable la propuesta? Sí. Ya, si se demoran o retrasan, no hay problema. Muchachos, les tengo una buena noticia. Tengo las evaluaciones de la guía 1 y 2 del curso. Entonces, hoy día las envío. ¿Ya? Y si hay alguna mala nota, me escriben al correo para poder yo ayudarlos nuevamente. ¿Correcto? Correcto. Ya, muchachos, ¿no hay ninguna otra duda? ¿Consulta? ¿No hay ninguna otra consulta o duda? Muchachos. ¿Todo claro? Ya. Todo claro. Ya, Francis, ya. Hoy día envío las guías. Hoy día envío las evaluaciones de las guías. Ya, muchachos, muchachas, siempre un agrado hacer clases a pesar de este frío ruso y humedad. Que tengan una gran semana, cuídense mucho, abrazos, y aíslense porque el virus está haciendo de las suyas, familiares. Cuenten conmigo y escriben al correo si tienen alguna duda, consulta o interrogante. Que tengan una gran semana. Muchos abrazos y que estén bien. ¿Ya? Adiós. Adiós. Que estén bien. Si no la entregan el viernes, lo entenderé. Pero ahí me avisan. ¿Ya?
Adiós, que estén bien. Buena semana. Chao. Que estén bien.